hola, bienvenidos a Bla 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 presenta a lo que es nuestro devocional bíblico del día de hoy. Busca en Juan 6 del 15 al 21. Va a estar súper chiquito y ahora me encanta con esto de escenografía atrás, con una puerta que acaba de poner mi esposo acá por la casa, que la verdad es que le quedó fantástica. Bebé, te quedó súper bonito, aquí lo quiero hacer público. Pero bueno, eso no es lo importante. La verdad es que he tenido un día complicadito. De correr para acá, correr para allá, trabajo, esto. La verdad no me di el tiempo para subirles los de cómo nos distrae todo lo que nos rodea, y parte de eso es de lo que quiero hablarles, ¿no? Fácilmente podemos ser distraídos en la cotidianidad, en las cosas que faltan, en las que no tenemos, pero cómo es que venimos y descansamos en saber que tenemos que estar reconociendo día a día en qué sí está pasando, en qué sí estamos deleitándonos, qué es lo eterno, en dónde está puesta nuestra mirada. Y como decía mi pastor en semanas pasadas, que cuando nosotros entendemos la importancia de lo que es la comunión o de la comunicación, de este tiempo de estar a solas con Dios, de leer su palabra, ver qué tiene para nuestra vida y para hacernos del conocimiento cada vez más y más de su persona, de su carácter, y poder descansar en él. Entonces, ya que hemos entendido esto, entonces seremos capaces de poder identificar aquellas cosas que nos distraen, aquellas cosas que no están edificando nuestra vida, sino que vamos a realmente a quitarlo y a alejarlo, porque sabemos lo vital que es para nosotros el ser alimentados a través de la palabra de Dios, la cual nos da dirección, nos da orden y nos podemos deleitar en quién es Él, y descansamos en que no somos nosotros, sino es Él a través de nosotros haciendo. Entonces Dios no espera nada de nosotros, sino que Dios espera todo de Él en nosotros. Entonces descansemos en esto. Les estaré subiendo dos muy buenos libros, los cuales ya leí, que quiero recomendárselos, pero quiero hacer como estas mini capsulitas. Y también quiero grabar un poquito de lo que tengo aquí en casa, de algunos versículos. Me faltan, que por eso no se los he subido, pero bueno, hoy, el día de hoy, vamos a enfocarnos, vamos a dejar de estar platicando de otras cosas y comencemos, y vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe. Y es un placer para mí una vez más estar aquí en Bla 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 presenta. Así es que, Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias porque en medio de tantas ocupaciones, Señor, tú dispones nuestro corazón para buscarte, para deleitarnos, para animarnos, Señor, y para darnos dirección. Gracias por este libro inspirado por ti, Señor. Gracias porque permites que lo leamos, y no solo eso, sino que encontremos este discernimiento y que podamos entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas de manera que sea evidente que te pertenecemos. Gracias por Jesucristo, Señor, el cual hace posible que nosotros podamos descansar en esta verdad y el poder acercarnos confiadamente a ti, Señor, a tu ayuda, a tu pronto auxilio. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier tormenta tú estás obrando, Señor, que podamos ver todas las tormentas como esta oportunidad de crecimiento y como esta oportunidad de cada vez más estar arraigadas en ti. Te amamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué podemos ver? Vamos a leer, lo voy a leer en la TLA, como ya es costumbre para nosotros, pero si lo quieres tener en otra versión, también puedes hacerlo. Vamos a leer uno o dos versículos en otra versión, pero la mayoría de lo que es nuestro devocional lo haremos en la TLA. Y déjenme nada más que pueda abrir aquí mi Biblia. Y mientras tanto, aquí está. Vamos a abrir Juan 6, versículo 15, y vamos a leerlo en la TLA. Es que tengo que hacer todo este cambio. Ok, comenzamos.
Acuérdense que venimos de la multiplicación de los panes y los peces para 5,000 personas y todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Nos quedamos pendientes en el capítulo 15, que se quedó como este desenlace para tener inicio hoy día en este versículo 15, que es muy importante, que vamos a resaltar varias cosas. Y el 15 dice: Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey, por eso fue al otro lado, a lo alto del cerro, para estar solo. 16. Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron en una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm. Ya había oscurecido totalmente y Jesús no había regresado. De pronto empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo, pero él les dijo: yo soy, no tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. Así es que, ¿qué podemos ver en esta primera vez, en esta búsqueda, a través de lo que el texto nos arroja? Y la primera cosa que podemos darnos cuenta es esto. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito el versículo 15 y va a ser como rapidito, pero lo vieron como un libertador de la opresión o dominio de Roma. De esta manera estaban viendo. Ellos no estaban viendo realmente a Jesús como el Mesías, sino como este libertador en el cual ellos habían esperado para ser liberados de sus opresores, en este caso los romanos. Un tipo como de Moisés, como similar a Moisés, ¿no? Quien liberó a los israelitas de Egipto. Pero Jesús no era este tipo que iba a fallar, sino que estaba apuntando a algo mucho mayor que simplemente una liberación de opresores en política o en la manera en la que ellos estaban viviendo. Así que querían o procuraban, era un deseo, era algo que ellos querían llevar a cabo, que apunta dice aquí, querían hacerlo rey, ¿no? Querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Y esto solamente da evidencia de que estaban haciendo todo esto para sus propios fines, para su beneficio. No estaban considerándolo como el Salvador, el libertador, pero de sus almas. Esto no, ellos estaban enfocados en lo que se les iba a acabar si a él lo obligaban o lo llevaban para ser rey y que él fuera el que gobernara y el que llevara todo lo político y todo lo que tenía que ser bajo su dominio, ¿no? Hablando de la manera en la que vivían, ¿no? Y entonces dice, estaban forzándolo a tener un rol que él claramente rechazaba. Él no venía a ser coronado rey, sino que, ¿qué pasó? Él ya era un rey. Él no venía a tomar un rol, sino que él venía a comunicarnos de esta salvación que tú y yo necesitábamos, pero que es interna y que obviamente te lleva a una liberación física, pero no en la manera en la que ellos estaban esperando o en la que ellos habían esperado por todo este tiempo. Otra cosa que pude ver es que este evento de Jesús de caminando sobre el agua también se menciona en Mateo 14, 22, 32 y Marcos 6, 45, 52, aunque tiene algunas diferencias. Esto no quiere decir que se contrapone una con otra los evangelios, sino que nos da
diferente perspectiva, diferente manera en la que cada uno de estos discípulos vivió este momento. Y a ti y a mí nos puede pasar que estamos comentando algo que nos sucedió, pero tal vez se lo cuento a mi esposo de una manera y viene mi mamá y le cuento algo extra de lo que no le conté a mi esposo. Y eso no quiere decir que me contraponga, sino que en ese momento también es recordado esto que es importante. Cada uno de los evangelistas escribieron en los evangelios inspirados por Dios lo que así Dios les decía que era importante, que de acuerdo al público a quienes se les hablaba, pues iban a hacer anotaciones importantes, no que cambie la instrucción, no que cambie lo que Dios quiere comunicar, el mensaje, sino simplemente hay esas pequeñas diferencias. Quería ser clara en eso. 2, se sincroniza, en esto sí se sincroniza muy, muy bien en la parte donde se enfatiza que Jesús se aparta de la multitud. Estos 3 evangelios en donde se menciona, es muy claro donde dicen que Él se apartó, Él tomó este tiempo de apartarse reflexivamente, enfocar y volverse a uno mismo, es como esta definición, y cómo volver otra vez al propósito para el cual había sido el enviado. Los discípulos, ¿qué pasa con los discípulos? Los discípulos suben a la barca en dirección a Cafarnaúm y condiciones. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran o a las que se van a enfrentar? 1, estaba oscureciendo y lo más importante, Jesús no estaba con ellos. Esto es algo que para ellos era como, ¿qué onda? ¿Dónde está? Seguramente si lo menciona Juan es que para ellos era bastante importante que ya era oscuro y Jesús no había regresado, como diciendo, nos dejó, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y así a veces estamos tú y yo. Entonces, ¿qué es? Que estaba oscureciendo, no estaba Jesús, y a continuación, ¿qué es lo que viene? Empieza un viento fuerte y las olas se hacen cada vez más grandes. Solo habían recorrido 5 o 6 kilómetros y todo esto ya estaba pasando. Ya estaban en un tormentón, ya estaba en algo completamente diferente a lo que ellos esperaban o imaginaban que iban a estar pasando. 4, la oportuna llegada del Señor Jesús. No dice que se le hizo tarde, viene caminando, mas no corriendo. Se identifica claramente en palabras que ellos pueden entender y que pueden descansar, y estas son: yo soy, palabras que ya conocían desde el Antiguo Testamento, cuando también Moisés le dice, ¿y de parte de quién voy? Diles que vas, o que estás hablando, de parte del yo soy. Eso lo tenían muy claro, y eso solamente el Mesías, el enviado por Dios, podía mencionar estas palabras, y Dios mismo. Y también es muy claro en la instrucción. Él no dice, ¿qué les parece si esto? ¿Qué les parece? Sino que va directamente al no tengas miedo. 5. Jesús no pone su mirada en las circunstancias, sino que en nuestra necesidad espiritual. Fuimos creados para deleitarnos en Él, en quién es Él, y no para ser felices y lograr nuestros sueños o lo que aquí queremos realizar. No que no nos permita disfrutar el tiempo que aquí nos deja, y que podamos a lo mejor trabajar y realizarnos en cuestiones deportivas o laborales, pero que ahí no está depositada nuestra felicidad, sino que nuestra o la verdadera felicidad viene de la satisfacción que solamente en Él puedo encontrar, ¿sí? ¿Quién dice que soy y para qué existo? Ubica tu corazón. ¿Qué nos dice el texto y cómo esto nos habla a nuestra vida o cómo me habló a mi vida? Y entonces ¿cuál era el propósito? ¿A qué había venido Jesús? Y era la liberación espiritual, una restauración para con el Padre. Jesús ya era rey, como se los decía, no como ellos esperaban, pero Él ya era un rey. Y versículo 16 y 17, cuando pasamos por un tiempo de tranquilidad, esto nos debería permitir o nos invita, o esto es lo que ubicaba mi corazón, cómo debemos de prepararnos para lo que viene, que es la tormenta. O sea, no acomodarnos,
¿Cuál es mi mayor preocupación? La de los discípulos. ¿Será que Jesús estaba tardando mucho o que tal vez ya no iba a regresar? ¿Cuál es la tuya y cuál es la mía? Como el atleta necesitamos estar constantemente preparándonos para esa carrera, y la carrera que tenemos por delante dice que va despojándose de lo pesado, que va dejando el pecado y todo lo que le estorba para seguir adelante en esta carrera. Entonces, y fijar la mirada adelante y no hacia atrás. Entonces, esto está en 1 de Timoteo 6:12. ¿Qué es en lo que tenemos que estar preparados? Y Dios me hablaba en esto: revístete cada día, renuévate en mi palabra y reaviva tu corazón en confianza para conmigo. Día a día, esto lo podemos obtener a través de nuestra intimidad con Él. El poder de Cristo no puede ser comparado o medido por las leyes de la naturaleza. Él estaba caminando sobre el agua. Esto es algo imposible para cualquier ser humano, pero Él hace posible lo imposible. Es algo sobrenatural. Quien había multiplicado milagrosamente la comida, ahora caminaba sobre el agua y estaba. Esto puede causar hasta como temor, como decían ellos, o causar asombro. ¿Cuál es la manera en la que tú puedes ver los milagros y lo sobrenatural que Dios te ha permitido experimentar? Aquello donde ves que las cosas no van a ser, que es imposible que sucedan, y de repente Dios está permitiendo que se resuelva, que se haga, que se lleve a cabo, que haya una solución, que haya una resolución, que haya una restauración. ¿Qué es aquello? No digo sobrenatural de estar viendo o haciendo cosas que se mueven, no, sino sobrenatural que no está en nuestras fuerzas, sino que hay cosas que te dejan con la boca abierta, como por ejemplo me acuerdo cuando fuimos a sacar las visas de mis hijos y no llevábamos unos papeles, y la verdad es que nos dieron la oportunidad de ir y regresar ese mismo día, entregar los papeles, y en ese momento nos estaban entregando, esperamos una hora y nos entregaron las visas, y teníamos al lado una familia que estaba en la misma situación y no les dejaron presentar ningún documento, ni les dieron tiempo ni nada, sino que les dijeron: ¿sabes qué? Tienes que reagendar la cita, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé que es algo tonto, o algo muy trivial, pero por ejemplo, eso es algo que nosotros dijimos: wow, o sea, y habíamos orado por ese viaje, en la salud de mi hijo, ver la misericordia, la gracia en cómo Él lo ha restaurado después de 3 operaciones que tuvo de su intestino, el ver cómo también mi hijo pequeño, realmente él tiene este corazón constante de venir y decir: es que no estoy haciendo las cosas, de tener un arrepentimiento o de ver en aquello que está fallando. Él tiene un corazón compasivo y todo, y solamente eso es de parte de Dios, no es algo que nosotros hagamos, ni por la educación que nosotros damos, ¿no? Y como Dios también lo ha librado y lo ha sacado de situaciones también complicadas a Nicolás, en donde nosotros nos hemos maravillado. Así es que la respuesta dice: se acerca para infundir ánimo, extenderles ayuda a través de su palabra. Él nos conforta y nos dice qué camino andar. La respuesta de los discípulos: tuvieron miedo. Confiamos más en lo que vemos o en lo que podemos hacer, mucho más que en lo que Jesús hace y tiene para nosotros. Piensa, búscale, ora antes de creer que tú tienes una mejor manera de actuar o de resolver las cosas en medio de la tormenta, en medio del miedo que puede producir esta. No hay mejor ayuda que la que Dios nos ofrece, y ese es el Salmo 46, 1-4, y quiero leerles este salmo que la verdad me fascina. Es uno que te reconforta, que te da una vez más como esta perspectiva correcta. Salmo 46, del 1-4. Y dice: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección.
Dios siempre nos ayuda y pueden ir marcando esas palabras claves e importantes que hacen énfasis en lo que Dios nos da y siempre está en constante amor y apoyo, ayuda, auxilio para con nosotros. Él dice que es como un castillo, brinda protección, siempre nos ayuda. ¿Cuándo? Cuando estamos en problemas. Aunque, a pesar de cualquier cosa, aquí habla acerca de, dice, aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas, lo que está diciendo en el otro pasaje, dice, y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. David está predicándose a sí mismo, aunque pase todo esto, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque está el que me es como un castillo que brinda protección, siempre me ayuda en problemas complicados y no hay que temer absolutamente nada. Ciertamente nos vamos a atemorizar y vamos a caer a lo mejor en angustia, en desesperación, pero piensa esto o llévate esto, que cada cosa que venga y quiera distraerte y hacer que estés creyendo una mentira, ponle una verdad bíblica. Recuerda sus promesas, recuerda lo que Él nos ha hablado a través de su palabra y lo que te ha hecho que conozcas de Él y que puedas descansar en esto. Descansa en que los problemas o tormentas vendrán una y otra vez. Lo importante es saber que en medio de la tormenta hay qué es lo que tiene como finalidad, evidenciar en dónde está mi corazón y redireccionarlo a Jesús, ¿sí? Quien puede lograr y el que puede realmente dar mucho más incluso de lo que yo puedo pensar o imaginar. Poner los ojos en quién es Él nos lleva a descansar en que no sabemos lo que pasará, pero confiamos en que Él por delante va. Y lo quiero volver a repetir, poner los ojos en quién es Él nos lleva a descansar en que no sabemos lo que pasará, pero confiamos en que Él por delante va. Sigue los pasos de Jesús. Vemos claramente la humildad, no busca ser reconocido, nombrado rey. ¿Y cómo es que yo estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Porque busco un reconocimiento, porque quiero lograr una posición, porque quiero que me den un nombramiento o porque es la gloria para Él. No es nada por vanidad que Él lo está rechazando, Él no quiere ser reconocido, Él no quiere esta multitud proclamándolo un rey en donde no era para Él el propósito por el cual había sido enviado por su Padre. Entonces se retira para estar a solas con Dios y solamente esto nos da claridad en que Él aparta este tiempo para tener la intimidad que da como evidencia este estrecho o esta estrecha relación del Padre y el Hijo y nos modela el cómo tener esta misma relación para con Él. Nuestra intimidad la pone como algo prioritario y que es importante porque en medio de este bullicio, tal vez en medio de la multitud, Él necesita retirarse para otra vez tener esta comunicación con su Padre, orar, platicar con Él, regresar en dirección para poder otra vez ser animado, para poder ser consolado. Y todo esto es algo que nos modela Jesús, que debemos y que deberíamos correr en cada momento y en cada tiempo, no solo cuando están las tormentas, pero mucho más, ¿no? Incluso cuando está esa tormenta, buscar ese apartarnos de toda la situación para buscar su dirección. Y es claro entonces
que cómo vamos a responder, y son claras las convicciones de para quién hacemos las cosas. Nos da dirección y perspectiva de Dios y no nuestra. El apartarnos nos da la perspectiva que Dios tiene en medio de esta prueba o de esta tormenta, y no la mía, lo que yo creo, lo que yo pienso. Jesús es tierno y compasivo. Aleja el temor al decirnos: aquí estoy, no estás solo, no hay nada que temer. No se molesta por la reacción de los discípulos. Tiene paciencia y amor que les hace saber, sino que les hace saber que no hay nada que temer. ¿Cómo somos con aquellos que están pasando por una tormenta, por una situación complicada? ¿Tenemos paciencia y amor? ¿Comunicamos la esperanza que hay en Jesús o nos molesta su reacción y su manera de estar en medio de esta situación? Porque muchos van a ser gente que no tiene esperanza o que no tiene esta confianza en Jesús. Y también podemos estar ahí los creyentes en este momento de debilidad. ¿Y cómo vamos a ser animados por otros hermanos? ¿Cómo estás siendo tú y cómo estoy siendo yo? Es algo que también me pone a practicar. Cambia. Versículos 16 y 17. En medio de la oscuridad o de la circunstancia que Dios te permita pasar, pon los ojos en lo que no pongas los ojos en lo que nos rodea, nos abruma o nos acontece. Esto nos sumerge en desesperanza, en miedo de qué será el resultado. Al contrario, debo poner mis ojos en quién es Él. En medio de la prueba, la tormenta, no veas los kilómetros recorridos. Recorre las promesas en las que Jesús ha caminado contigo y conmigo. Una de ellas es Primera de Tesalonicenses 5:5 y Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Les voy a leer Primera de Tesalonicenses 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:5. Dice, esta la voy a cambiar a la NTV, que fue donde la leí. Ahora bien, una verdadera viuda, una verdadera mujer, le puse Timoteo y es Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:5. Perdón, ya les estoy hablando hasta de las viudas, ¿no? Entonces dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo, Primera de Tesalonicenses 5:5. Dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue con las palabras, sino también con el poder, por el poder del Espíritu Santo que les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad, y saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma en la que nos comportamos entre ustedes. Entonces, esto es algo, es una promesa, ¿sabes? O sea, vamos y te llevamos la buena noticia. El poder del Espíritu Santo te da plena certeza. En esto podemos descansar. Primera de Juan. Primera de Juan, se las voy a leer también. Primera de Juan, que dice, es 1:5. Esta es otra promesa increíble. Y dice, este es el mensaje que oímos de Jesús. Y ahora que les declaramos a ustedes, Dios es la luz y en Él no hay nada de oscuridad. Entonces, ¿qué es? En medio de la tormenta, en medio de esta oscuridad o de estas tinieblas, la luz siempre prevalece. Él es el que nos lleva por a un buen puerto, a un buen final. Importante, lo que estés pasando, por oscuro que sea o denso, no prevalece, no dura, se acaba si caminas y confías en la luz que es Jesús. No busquemos consuelo en lo temporal, en nuestra opinión mundana, en amigas, cursos, refugios falsos, etcétera. ¿Dónde estás buscando ese consuelo, ese descanso? Eso es algo que me está como invitando a cambiar el Señor, porque muchas veces puedo primero ir y buscar el comentario de alguien antes que buscarlo a Él. Pues solo las palabras que traen mayor consuelo para un hijo de Dios están en Jesús. Segunda de Corintios 1:3-6 habla sobre eso. Hay propósito en la tormenta,
para consolar a otros y compartir la salvación que es en Cristo Jesús. Así es que lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, dice que esto también va a servir para consolar a otros. Esa fue segunda de Corintios 1, 3, 6. Segunda de Corintios 1, 3. ¿Sí? Y dice toda la alabanza, segunda de Corintios 1, 3, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Y ubica esto, ¿cómo es una fuente? No se seca, es constante, es que tiene borbotones de consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos en Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estemos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Y Pablo está invitando a esto. Hay un propósito en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Sí vas a pasarla nada agradable, pero vas a ser consolado y la única fuente de consuelo es Jesús. Y esto va a servir para que también nosotros podamos dar testimonio de este consuelo, que puedan ver en evidencia en nuestras vidas cómo esto es real y poder consolar a otros de la misma manera que hemos sido consolados. Dios nos capacita y nos prepara para poder extender esta buena noticia y para poder compartir y para poder dar consuelo a otras personas. Dejar de quejarme y encontrar el propósito en medio de la tormenta. No es nuestro propósito, sino el que Dios hace y tiene para nuestras vidas. No nos sorprendamos, como dice Primera de Pedro, no te sorprendas por lo que viene de dificultades. La verdad bíblica es que nuestra esperanza en medio de la tormenta es real o posible cuando entendemos o tenemos claro que Dios está haciendo en nuestras vidas su propósito. Eso es lo que tenemos que enfocar. En medio de la tormenta, tenemos que estar con claridad en que Dios está haciendo en nosotros su propósito, y esto lo lleva a gloria y a nosotros nos lleva a confianza, descanso y pleno consuelo y certeza de que vamos para un buen puerto. Y quiero aplicar esta segunda de Colosenses. Sí. Quiero aplicar esa de segunda de Colosenses 7:10. Suplicar no es lo mismo orar. Traer nuestra necesidad y esperar en Jesús no es lo que quiero, ¿no? A veces eso nos cuesta trabajo. El esperar es una palabra que ahorita platicaba con una amiga que es complicada para los seres humanos, pero la respuesta tal vez no nos guste, pero no ubiquemos ahí nuestro corazón o nuestra manera en la que vamos a responder, sino que hay que suplicar. Más que orar, es suplicar que Dios nos dé esa fortaleza para seguir adelante en medio de lo que estamos pasando. Ejercitamos y que sea evidente para otros el que Dios es el que nos sostiene. Suficiencia, su gracia y favor inmerecido es lo que nos sostiene en medio de la tormenta. Reconocer todas las bendiciones que tenemos más que quejarme de lo que no tengo o no pasa como yo quisiera que estuviera pasando. Contentamiento, la debilidad es sinónimo de necesidad. En Cristo, entre más débiles, más su poder actúa a través de nosotros. Él es quien ve. Él es a quien ven y no a nuestra aflicción. Tu actitud constante en compartir, en
que Él nos sostiene da evidencia de un corazón contento, no por lo que tiene, sino por lo que Jesús, porque Jesús es quien lo mantiene hacia adelante. Esto es, quiero repetirlo de nuevo, nuestro contentamiento tiene que ver con sí, aunque seamos débiles, eso nada más evidencia la necesidad de nuestro Padre y de nuestra guía, de su guía y de nuestra dependencia hacia Él. Su poder actúa a través de nosotros cuando más reconocemos que no es nuestra capacidad, que no podemos más. Su poder es el que ven a través de nuestras vidas y el que podemos jactarnos o decir, sigo adelante y estoy contenta o estoy en gozo o estoy suficientemente agradecida, no por cómo están las circunstancias, sino porque sé que Él está a mi lado y sé que Él es el que me mantiene adelante. Gozo en las debilidades más que molestia, pues evidencia mi necesidad y dependencia en Jesús. Mi gozo no está en lo que Jesús hace en medio de la tormenta, sino ni cómo cambia o cómo va a cambiar o acabar la circunstancia. Él se enfoca en mi corazón. Entre más débil soy, más necesitado de su gracia y de su amor. Entre más fuerte es igual a mi orgullo y querer resolverlo a mi manera temporal y fallido definitivamente. Quédate con esto. Animados y consolados, otros van a ser a través de lo que Dios hace en nosotros. Comparte esto en medio de lo que estés pasando, que pueda ser evidente quién es el que te sostiene, cómo es que somos consolados y cómo es que podemos tener paz y tener esa certeza de seguir adelante, porque lo que Él permite es para nuestro bien y todo coopera para nuestro crecimiento, para nuestra fe, que cada día vaya madurando y creciendo en su conocimiento, en su amor y su dependencia. Déjenme leerles Corintios 7:10, segunda de Corintios 12:7-10, esa fue la que les dije mal. 12:7-10, segunda de Corintios 12:7-10, segunda de Corintios 12, donde habla acerca de la debilidad. Y esto es algo que nosotros ya no lo sabemos, ¿no? Y que dice que él tenía un aguijón, ¿no? Y que había sido tal vez un mensajero de Satanás para humillarlo, para tenerlo bien sedita y que él no se jactara o que no fuera orgulloso, sino que pudiera mantenerse en dependencia absoluta de Dios. Y quiero enfocarme claramente en lo que dice en el 8. En ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quédate en esto. Si estás cansado de hacerte el fuerte, recuerda que nuestra debilidad hace evidente la dependencia que tenemos de Jesús y cómo es Él lo único que nuestra alma necesita. Lo que, como dice aquí en el 9, solo su gracia es todo lo que necesitas. Entre más débil y más reconozcas que en tus fuerzas no está, sino en su fuerza, en su poder, en su voluntad, es que podemos depositar nuestras vidas y llegar a ese buen puerto que será un día estar delante de Él. Gracias por acompañarme esta noche, gracias porque ya hasta casi se nos va la lucecita, gracias Dios por mantener este tiempo con luz y que pudiéramos tener esta grabación, y nos vemos
próximamente. Escríbanme si este programa les ha servido de bendición, qué es lo que quisieran que subiera, de qué más quieren que hable o les comparta. Ayúdenme por favor dando un like o haciéndome las sugerencias acerca de lo que les gustaría escuchar aquí en Bla 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 Presenta, y nos vemos el próximo lunes y espero mediante Dios en la semana para compartir con ustedes los libros o algunos pequeños tips que podemos hacer en nuestro día a día como hijos de Dios, y también en la manera en la que podemos gozarnos y podemos orar a través de lo que la Biblia nos enseña. Chao.